Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver unas medidas o unas unidades de medidas que vamos a empezar a trabajar en química. Nosotros, por ejemplo, conocemos algunas unidades, ¿sí? Donde estamos familiarizados, por ejemplo, con una docena, cuando hablamos de una docena, que puede ser una docena de factura, una docena de huevos, una docena de manzanas, sabemos que son 12 cosas, son 12 unidades. Cuando digo media docena, sabemos que es 6, son 6 unidades. Si hablo de una decena, bueno, tengo en cuenta que son 10 artículos. Por ejemplo, puedo hablar de kilogramo. Un kilogramo, cuando vamos a la panadería, pedimos deme un kilo de pan, podemos decir o pensar que un kilogramo también es decir que son 1000 gramos. Es hablar de lo mismo en otra unidad. O también si digo, bueno, me tomo un litro de agua, sabemos que un litro equivale a un volumen, una cantidad de líquido, y también puedo decir que equivalen a 1000 centímetros cúbicos. Todos estos son unidades de medida, ya sean algunas de capacidad como el volumen, otras de peso como el kilo, y bueno, y otras de cantidad como una docena, media docena, decena y todo lo demás. Bien, esto lo usamos cotidianamente. El problema lo vamos a tener con una unidad de medida que lo usamos solamente en química, que es el mol. El mol básicamente es una unidad de medida, pero que sirve para contar entre comillas, y ahora voy a explicar por qué, contar átomos y moléculas. Primero, no puedo contar átomos y moléculas porque yo no los puedo agarrar con la mano y contar uno por uno como si estuviese contando botones, por así decir. Porque sencillamente a los átomos no los veo porque son invisibles a nuestra vista. Pero sabemos que están porque forman parte de la materia. Entonces, ¿cómo hacemos para saber o de qué manera podemos hacer para contar la cantidad de átomos o de moléculas que hay en alguna, no sé, por ejemplo, en un poquito de, o en una cuchara de azúcar? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en una cuchara de azúcar? ¿Cuántos átomos de carbono hay en una cuchara de azúcar? Bueno, en química, generalmente, o sea, siempre se usa esta medida y esta medida equivale a un número terriblemente grande. El mol es un número, dijimos que es una unidad de medida, o sea, es una medida que equivale a este número, que yo lo voy a escribir en notación científica. 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, yo lo escribo chiquitito, pero si yo tuviese que escribirlo como es, serían algo así como 602.000 trillones de átomos. Y yo tendría que escribir 23 ceros, ¿sí? Para decir que, bueno, que son 602.000 trillones de átomos o moléculas, ¿no? Porque en realidad es para átomos y moléculas. Bien, ese es la cantidad que abarca un mol. Si yo digo, bueno, una docena son 12, digo que un mol son 602.000 trillones de huevos. Si yo digo una docena de huevos son 12, digo, bueno, acá un mol de huevos son 602.000 trillones de huevos. ¿Tienen idea lo que son 602.000 trillones? Es un número enormemente enorme, pero justamente nos sirve para trabajar con materiales que tengan que ver con la química, ¿sí? Para calcular de repente cómo hacer una medicación o algo, se usa lo que sería la masa molar. Bien, el tema es el siguiente. Este número se conoce como, este número vale siempre lo mismo, porque si yo digo que una docena es siempre 12, bueno, un mol es siempre este número, y a este número se lo conoce como, vamos a hacer así, esperen que ponga por acá, este número se conoce como constante de Avogadro, que fue quien lo
propone a este número, por decirlo de alguna manera sencilla. Es el que descubre que con este número se pueden trabajar todo lo que tenga que ver con la química, ¿sí? Porque justamente la dificultad es el hecho de que no podemos contar la cantidad de átomos de manera manual, ¿sí? Estaríamos toda una vida contando, si pudiéramos, hasta llegar al 602.000 trillones.